Mi nombre, ahí está. Entendido. Mi nombre es Lorena Basualdo, del Ministerio de las Culturas, y les damos la bienvenida junto al Centro PYME al ciclo Emprende tu Idea. En el día de hoy nos acompaña la contadora María Genú, presidenta de la Comisión de Auditoría y Contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén. Ella nos va a estar transmitiendo su experiencia en la temática cómo crear una empresa, cómo construir una sociedad, algunos aspectos generales, y bueno, las distintas formas jurídicas vigentes y sus diferencias. La charla va a durar aproximadamente 45 minutos, y luego vamos a dar espacio a las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Estas preguntas las pueden, si quieren, ir buscando en el chat, y luego las vamos a leer para que María haga sus aclaraciones. Bueno, María, entonces, si te parece, te doy paso para que comiences la exposición. Estás muteada, María. María, no te escuchamos. No, estás muteada, María. Para activar audio, me dice acá, ¿verdad? Sí, Ahí está, Ahí está. perfecto. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, como les decía, perdón, yo participo de la Comisión de Estudio de Contabilidad y Auditoría en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén. Por eso es nuestra participación, que la queremos acompañar acá al Centro PYME, en dar pequeños cursos que nos enriquezcan a todos, y también poder tener una colaboración. Perdón que ahora se me metió una hija. Sofía, por favor. No, andate, Sofía. Les pido disculpas de... Bueno, le decía que los objetivos del curso es conocer las opciones para crear una empresa, conocer las características de los principales tipos societarios, así una sociedad anónima, una SRL, una sociedad anónima simplificada. Y lo lindo de estos temas que nos juntamos es poder generar un espacio productivo para que ustedes puedan generar contactos con otros colegas o se puedan acercar a instituciones para saber más, por ejemplo, como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, trabajar así activamente en los talleres que tienen la CEPYME, para poder aportar y que ustedes puedan desarrollar mejor sus actividades. Este curso es en formato virtual. Nosotros desde el Consejo Profesional ya tenemos, por ejemplo, las reuniones con la modalidad híbrida, de que nos empezamos a juntar de vuelta, porque también cuando nos juntamos en un espacio se da esto de interactuar, de compartir experiencias o de generar nuevos contactos con los participantes, que realmente eso nos enriquece y es muy útil. Así que en esta oportunidad va a ser solo virtual, pero en el futuro siempre está abierta la opción de poder juntarse a una charla o en un taller. Bueno, nuestro tema de hoy es cómo crear una empresa. ¿Qué es lo que buscamos cuando decimos es una empresa? ¿Qué quiere hacer el empresario? Quiere desarrollar una actividad económica. Entonces, para eso la empresa es una organización, que es lo que junta a las personas y a los recursos para desarrollar esta actividad y para tener un beneficio económico. Entonces, desde el primer momento de que yo quiero tener una empresa, lo que voy a pensar es cuál es mi escala de negocio, qué es lo que yo quiero hacer, cuántos recursos voy a necesitar, si voy a necesitar personal, cuál es la actividad
que voy a desarrollar, qué capital voy a necesitar, y también cuál es mi estimación de lo que voy a llegar a facturar, de cuáles van a ser mis ingresos. Y en función de eso, vamos a ver cómo nos conviene inscribirnos, porque en un comienzo, por ejemplo, para pequeños emprendedores, acá hay personas, por ejemplo, del sector de cultura, por ejemplo, si tengo una academia de danzas, si estoy desarrollando, por ejemplo, una actividad de producir miel o un pequeño productor, capaz que nos conviene primero saber cuál va a ser nuestra escala y desarrollar mi empresa, mi actividad como una empresa unipersonal. Dentro así de la misma persona humana, uno va a la FIP y se inscribe y puede tener la opción, si es una escala menor, de ser un monotributista, y si es una facturación mucho más grande, ahí va a ser un responsable inscripto. ¿Por qué les planteo esto de ser un monotributista? Porque el tema de los impuestos en nuestro país hace que se encarezca mucho la actividad de la empresa y también a la hora de qué es lo que uno espera de obtener beneficios. Si yo elijo una sociedad o ser responsable inscripto, los costos económicos y los impuestos que voy a pagar van a ser muchos mayores. Entonces esto es lo primero que tengo que pensar. Por ejemplo, si soy una academia de danzas, hoy por ejemplo uno si realiza un servicio y quiere ser monotributista, puede facturar hasta 5.600.000 pesos anuales. Y si tiene un pequeño negocio, un kiosco, una actividad o es un artesano y va a vender en las ferias, puede estar en el monotributo con una venta anual de 8 millones de pesos. Y los pagos mensuales que hace de impuestos van a ir de 30.000 a 50.000 pesos, pero va a pagar eso de manera fija y el estar en el monotributo es la opción más económica dentro de las líneas de impuestos. Ahora sí, después vamos a hacer una sociedad que implica ser una persona jurídica, ya ahí va a ser inscripta en AFIP y va a pagar IVA, ingresos brutos, los gerentes van a pagar autónomos, que está, por ejemplo, alrededor de 20.000 pesos por mes. Es lo que les quiero decir, que armar una sociedad, una empresa bajo una forma jurídica de sociedad, voy a tener mayores costos. Desde el punto de vista sí, de la Ley General de Sociedades, ¿qué es lo que define a la sociedad? Te dice, para haber una sociedad tiene que haber una o más personas y en forma organizada. Esto de estar en forma organizada me está diciendo, para tener una sociedad jurídica tengo que tener una empresa, porque la empresa es la que me organiza todos los recursos y las personas que trabajan ahí. Conforme a los tipos previstos en esta ley. ¿Qué me quiere decir? Que voy a elegir las sociedades de acuerdo a las reglas que están nombradas en la ley de sociedades y que me hacen optar por tener una sociedad bajo las reglas así de lo que se llama la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima simplificada, la sociedad colectiva. Es decir, la ley de sociedades me detalla en cada uno de sus artículos cuáles son las reglas y los requisitos para formar un tipo de sociedad u otro. Entonces yo digo, yo quiero tener una empresa con una forma jurídica, elijo un tipo de sociedad que voy a firmar entonces un contrato de acuerdo a esas reglas y los voy a ir a inscribir en la IGJ o en el Registro Público de Comercio. Si las reglas, el contrato de sociedad no está bien redactado o incumple algunas reglas o tengo un contrato muy simple, se puede inscribir un contrato de sociedad simple, que lo que va a pasar es que los socios van a tener mayores responsabilidades patrimoniales, van a tener una responsabilidad solidaria entre los socios e ilimitada a nivel patrimonial. Antes estas sociedades, las que no estaban así reguladas o inscriptas, se las llamaba sociedades de hecho. Ahora encuadrarían dentro de este
capítulo de la Ley de Sociedades, que son los tipos no reconocidos. Y entonces en la sociedad es tener una empresa con un nombre, con un contrato legal, y en ese contrato lo que me va a decir, me van a establecer cuáles son las cláusulas que tienen que tener los socios, los accionistas, y cómo son las cláusulas que van a determinar el funcionamiento de la sociedad y de cada uno de los órganos sociales, así cómo se tiene que manejar la administración, cómo van a ser las asambleas, los socios cómo van a votar, cómo van a ser las mayorías y demás. Todas estas cosas se narran en el contrato social y dentro de modelos que están preestablecidos se va a optar poniendo algunos requisitos particulares que de las personas, como por ejemplo si permito o no que ingresen nuevos socios a la sociedad, o bajo qué forma yo permito que los nuevos socios ingresen, y demás, o qué pasa por ejemplo en el caso de muerte de un socio. En los contratos de la sociedad se van redactando después pequeñas cláusulas particulares de acuerdo a lo que quiere cada socio. Después, antes las sociedades siempre se necesitaba 2 o más personas para formar una sociedad. Hace unos años se cambió la ley y se puede hacer una sociedad de una sola persona. La sociedad de una sola persona que lo permite solamente el tipo de sociedad anónima simplificada. Y la sociedad anónima unipersonal que está en la ley de sociedades es para las sociedades holdings, que son las sociedades que tienen otras sociedades y tienen un conjunto de acciones, pero no es para, la otra no es para que lo tenga una persona física. Entonces te dice que la sociedad unipersonal solamente se podrá constituir como sociedad anónima, que es esta, la sociedad anónima simplificada. Bueno. ¿Qué es lo que hace la sociedad? Al tener la sociedad con un contrato firmado, inscripto, ahí nace un sujeto de derecho que le reconoce la ley una persona jurídica. Como tengo unas personas humanas, voy a tener la persona jurídica que va a ser la sociedad, que va a ser un ente totalmente distinto a la persona de los socios. Y también, en algunos casos, el patrimonio de esta sociedad va a ser totalmente independiente al patrimonio de los socios, y esto es lo importante. Los tipos de sociedades que tenemos en nuestro código son las sociedades por acciones, que son la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima simplificada. Las sociedades por acciones se caracterizan porque tienen un capital que está dividido en la cantidad de acciones que quieren los dueños, y ese capital, estas acciones son libremente transmisibles en la mayoría de los casos si no tengo ninguna cláusula que lo impida. La característica de la sociedad anónima es que está hecha para sociedades grandes, sociedades que tienen más de 50 socios, y generalmente es para sociedades así que cotizan en bolsa, que por un lado uno tiene a la persona, el accionista que aporta el capital, y lo que quiere tener es un dividendo, y separado de la sociedad y de la gestión de esa empresa. Acá en nuestro país como que la sociedad anónima tiene ¿cómo les puedo decir? No es que está, no es de moda, pero todo el mundo la prefiere. Es como que el nombre ya de sociedad anónima hace que cuando vienen a pedirte que quieren una sociedad anónima. Muchas veces lo que tiene que es adaptarse a cuáles son tus necesidades y para qué querés la sociedad, porque depende de cuál es el objetivo que vos vas a perseguir, la edad que tienen los socios, el capital, la actividad, es qué tipo social se adapta más a ese requerimiento. Después está la sociedad de responsabilidad limitada, que son tiene las mismas características de la sociedad anónima, y es para sociedades que tienen menos de 50 socios.
Acá en la región y en nuestro país son muy comunes tener una SRL. También es muy común tener una SA con una empresa familiar que son 3, 5 accionistas. Lo importante de las sociedades estas por acciones y de la sociedad de responsabilidad limitada es la separación de la responsabilidad por el patrimonio. Es decir, yo como socio voy a responder en estas sociedades por el aporte que yo hago. Yo invierto 1 millón de pesos, voy a responder por eso. Y estas sociedades van a tener su actividad, sus riesgos y su patrimonio separado de mi patrimonio personal. Entonces al momento de constituir una sociedad, son sociedades muy pedidas en este momento porque resguardan los patrimonios familiares, es decir, más cuando uno, por ejemplo, desarrolla actividades que son de riesgo, como por ejemplo transporte, construcción, es mucho mejor desarrollar esa actividad de la construcción con una sociedad y no desarrollar esa actividad bajo mi propia persona. Después, el resto de sociedades, las sociedades colectivas de capital e industria en comandita simple, son sociedades de personas, porque son sociedades en la cual era muy importante el socio, la calidad de socio. Vos formabas una sociedad, y estas son sociedades que ahora ya casi ni se ven, porque eran sociedades de antes, de nuestros abuelos. A ellos cuando emprendían un negocio lo que les importaba era la persona, era esa persona y su palabra con cual iban a asociarse para llevar el negocio adelante. Y estas sociedades tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada. Y también muchas veces, al ser una responsabilidad ilimitada, si a la sociedad le iba mal, por ejemplo, y pedía un préstamo en el banco y no lo podía pagar, el que tenía que vender su casa era el socio. Entonces, en este momento, para nosotros estas sociedades son de riesgo, porque ante cualquier impedimento, la sociedad quiebra o un accidente, un juicio, los proveedores, los bancos, las personas a las cuales esta sociedad le deban, pueden reclamar judicialmente contra tu patrimonio personal. En el contrato de la sociedad, cuando vamos a hacer un contrato social, los elementos básicos que vamos a pensar es, primero, hay sociedades que se hacen por instrumento público, las sociedades anónimas se hacen con un contrato hacia un instrumento público ante un escribano, o un instrumento privado, es decir, yo redacto, imprimo un contrato y después voy al escribano y el escribano me certifica la firma. La denominación social obviamente es muy importante. Tengo que elegir cuál va a ser el nombre de la sociedad. Acá en Neuquén, cuando uno va a inscribir un contrato social, tiene se puede pedir así un certificado de homonimia, es decir, que antes de hacer el contrato, porque te lleva tiempo y certificaciones y demás, se pide en el registro, se chequea el nombre que se le va a elegir, para saber que ese nombre no está repetido o el registro no me lo va a rechazar, porque si yo le pongo a la sociedad un nombre, por ejemplo, por ejemplo, Centro Pyme, puede ser que me lo rechace, porque ya es como si hay otra sociedad que tenga ese mismo nombre, el registro no me la va a permitir porque va a dar lugar a confusión. Después, los socios habíamos dicho que puede ser uno o más socios, y en el contrato hay que volcar todos los datos personales, el nombre, el DNI, el CUIT, el domicilio, si es casado, el nombre del cónyuge, el DNI del cónyuge, la profesión, también la nacionalidad. Después, el plazo de duración es de 99 años. El domicilio, nosotros ponemos jurisdicción de la ciudad y después detallamos por separado dónde va a ser la sede social, que va a ser en
en un establecimiento determinado, pero siempre cuando decimos inscribimos en Neuquén es que el domicilio legal va a estar en la provincia de Neuquén. El capital de la sociedad es muy importante porque nos tiene que alcanzar para establecer la sociedad y después desarrollar la actividad. Acá en Neuquén generalmente se tiende a hacer un contrato social con capitales medios bajos a la realidad económica, porque en función de ese capital se van a pagar, por ejemplo, los impuestos de sellos provinciales, la tasa de inscripción en el registro público. Por eso también el registro exige capitales mínimos, pero estos capitales mínimos igual son bajos en relación a lo que realmente uno necesita para desarrollar una empresa. Por ejemplo, si yo voy a hacer una sociedad anónima, mi capital mínimo es de 100.000 pesos. 100.000 pesos se entiende por actividad, es decir, si yo voy a hacer una actividad comercial y voy a hacer una actividad de servicios y también voy a tener en la sociedad una actividad de alquiler, ahí tengo 3 actividades, entonces mi capital mínimo tiene que ser de 300.000 pesos. Y depende la cantidad de socios, si van a ser 2, cada uno va a aportar 150 o en las proporciones que establezcan, 100 uno y 200 otro. Y lo mismo, por ejemplo, para las SRL, el registro pide un capital mínimo de 67.000 pesos para actividad. Y para la sociedad anónima simplificada, lo que pide son 2 o 3 salarios mínimos, que está cada salario mínimo en 80 y pico mil pesos. Así que más o menos si le calculamos 100.000 pesos por actividad, no le vamos a errar. Si esta sociedad quiere hacer una actividad que sea financiera, ahí el capital mínimo exigido es 272.000 pesos por esa actividad financiera. Igualmente, como vemos, son valores bajos a lo que es la realidad. Y cuando se redacta el contrato social hay que tener mucha precaución al detallar la actividad a desarrollar. Tiene que ser un objeto así, una actividad bien concreta, determinada, y ahora se estila poner solamente las actividades que va a desarrollar esta empresa, no poner un choclo de actividades donde le pongo todo, le pongo alquiler, compra-venta, servicios, transporte. Antes había contratos tipo de sociedades que tenían como 5 o 6 actividades. Ahora por una cuestión así de establecer bien cuál es el objeto que va a desarrollar esa empresa y también por las inscripciones en la AFIP, hay que ser cautos a la hora de poner las actividades. ¿Realmente se ponen las actividades que vas a desarrollar o que vas a llegar a desarrollar en un corto plazo? Pero no se ponen actividades por las dudas. Aparte, el registro público de comercio ahora está más tranquilo, pero hubo épocas que te rebotaba todos los contratos y hacía observaciones a las actividades. No le gustaban las redacciones. Después les muestro un cuadro comparativo de las diferencias entre una sociedad anónima simplificada, una SRL y una SA. Como les dije anteriormente, vamos de una escala de practicidad. Lo más práctico es una sociedad anónima simplificada. En Neuquén, las inscripciones de la sociedad anónima simplificada se tramitan solamente por el registro público de comercio, lo mismo que para una SRL. En cambio, si tenemos una SA, el trámite de la SA está regulada primero por la Dirección de Personas Jurídicas. La Dirección de Personas Jurídicas en el ámbito provincial depende del Poder Ejecutivo y el Registro Público de Comercio depende del Poder Judicial. Entonces tenemos 2 organismos que tienen que aprobar los contratos de la SA, la designación, por ejemplo, las modificaciones a los contratos y demás. Entonces, si yo quiero hacer una SA, primero tengo que ir a hacer el trámite en personas jurídicas,
obtengo una homologación administrativa y ese expediente pasa a la inscripción en el Registro Público de Comercio. Pero son trámites, los trámites de las SA de nuestras provincias como que se demoran un poco más de tiempo por este doble control. Entonces, hay empresas que vos me decís que es más fácil, en cuánto puedo tener un contrato de una sociedad más rápido, se opta entre una SAS o una SRL. Igual, antes de decidir un tipo societario, hay que ver bien en particular qué actividad se quiere desarrollar, quiénes son los socios, cuál es el capital, cuál es el riesgo, porque en función de las necesidades de cada persona, de cada grupo de socios, es el tipo social que se va a elegir. Porque, por ejemplo, uno dice, las sociedades anónimas llevan más tiempo, son más complicadas porque tienen más estructura interna organizada, tenés que llevar más libros, pero tienen muchas ventajas que capaz que las otras no. Entonces hay que medir los costos y poner en una balanza qué es lo que prefiero en un caso en particular. Las SAS son muy prácticas. Un contrato de SAS en un mes ya tenés el contrato, ya tenés el quit. Son sociedades que tienen en el registro un contrato ya predeterminado. Lo que pasa es que para que te inscriban un contrato de SAS, vos no le podés poner cláusulas adicionales. Sí le podés poner cláusulas adicionales, pero seguiría un trámite ordinario y no rápido. Y la SAS es un instrumento muy lindo porque tiene todas las características de la sociedad anónima, pero más sencilla, lleva menos libros y se creó por una ley aparte de la ley de sociedades comerciales. Se creó para los emprendedores dentro de la ley de capital emprendedor. Pero tiene mucha resistencia. Por ejemplo, en Buenos Aires no se podían inscribir, ahora las están regulando y si no las van a denunciar a la FIP. Se pensaba que algunos sostienen que las SAS se hacen para lavar dinero o porque son sociedades offshore. No sé, este tipo societario tiene sus personas que están en contra. Yo conozco muchos abogados y demás que no quieren las SAS y no están de acuerdo con las SAS. Acá en Neuquén se crean SAS porque son rápidas y esto a veces es la practicidad de crear una sociedad y de obtener un quit para desarrollar una actividad que se elige este tipo social. Y hay actividades de todo tipo, no solo para el capital emprendedor. Algunas personas rechazan este instrumento de la SAS porque dice que habría que inscribirse en el registro de capital emprendedor o porque también políticamente, por ejemplo, el director de la IGJ, Nissen, está en contra de este tipo de sociedades. Hubo partidos políticos que también tenían proyectos para anularlas. Entonces, a la hora de elegir, hay personas que dicen, no me quiero meter por el lado de la SAS por las dudas que después salga algo que se complique, pero en teoría, en la práctica, acá se usa este contrato y lo usan las más diversas actividades, y es algo práctico. También como las SRLs. El tema de la SRL es que cuando vos vendés tu parte de capital o quiere ingresar un nuevo socio, hay que hacer una modificación del contrato social, que se hace la modificación y lleva una inscripción. Hay algunas personas que por esto, como en el mismo contrato social, que cada vez que se lo dan a un proveedor o alguien se lo pide, están los nombres de las personas que son los socios de esa SRL, eso no les gusta, y por eso priorizan, por ejemplo, tener una SA donde las sociedades, las acciones se transmiten libremente y las personas no se conoce quiénes son los accionistas de esa sociedad, solamente se conoce internamente de la sociedad quiénes son los accionistas, pero no para afuera. Cuando quiero inscribir así, formar una sociedad,
para que el registro público de comercio me dé la inscripción, lo que tengo que demostrar que tengo el 25% del capital que estoy formando la sociedad. Y después el resto se lo voy a ir dando a la sociedad en el transcurso de 2 años, cuando la sociedad lo vaya necesitando. Después, ya les comenté que una sola persona puede formar una SAS o una SAU. La SAU es una sociedad muy, muy complicada, que no la vemos acá mucho en Neuquén. Nosotros, para decidir qué tipo social vamos a necesitar, estamos entre la Sociedad Anónima Simplificada, la SRL, y la Sociedad Anónima. Como les decía, que lo que hace la sociedad es una empresa que tiene esta organización interna. Dentro de la empresa lo que voy organizando es esto: quién va a manejar la administración, el gobierno y la fiscalización o el contralor. En una empresa yo tengo separado, por ejemplo, quiénes son los dueños, los socios, de quién es el órgano de administración. Puede ser que ponga personas diferentes a los dueños, que los dueños pongan el capital y que el administrador o el director de esa sociedad sea una persona distinta. Entonces voy a tener un órgano de administración que es lo que va a desarrollar toda la actividad de la empresa. Y después le va a presentar un balance de gestión al órgano de gobierno, que es la reunión de socios, que es la asamblea para las sociedades anónimas, la reunión de socios para la SRL. Y el órgano de fiscalización es un consejo de vigilancia, una auditoría, que es obligatorio para las SAUs, pero para el resto de los tipos societarios no es obligatorio y se puede prescindir de este órgano porque los socios tienen el contralor individual. Es decir, que los socios pueden ir a controlar y no tiene que haber, por ejemplo, un síndico, una comisión fiscalizadora que esté controlando la gestión de la empresa. Los libros sociales. La SRL y la SAS son las que llevan menos libros sociales. Dentro de los libros de comercio que nosotros tenemos en Argentina, los libros obligatorios son el libro Inventario y Balances y el libro diario. Estos 2 libros todas las sociedades lo tienen, porque en el inventario y balance lo que voy a volcar es el balance auditado de fin de ejercicio, y en el diario va a estar todas las operaciones, así operación o por operación, compras, ventas, cobros, pagos. Y estos 2 libros que son impresos o de hojas móviles son los que después me van a dar fe cuando yo tenga un problema, un juicio o algo. Siempre se le pide a la empresa que muestre los libros. De acuerdo a la organización que se quiera tener en cada sociedad, voy a llevar un libro de actas que van a ser libros de actas de asamblea, que cuáles son las decisiones que toman los socios. Y en las sociedades anónimas voy a tener un libro de actas de directorio, porque como el directorio puede ser llevado por personas distintas a los socios, voy a tener 2 libros distintos. Un libro de actas de directorio donde van a poner, por ejemplo, que se autoriza a tomar un préstamo, que se quiere comprar un rodado, distintas decisiones del directorio se vuelcan en ese libro. Y en los libros de actas de asamblea lo que se vuelca es la aprobación del balance general, puede ser la garantía para la toma de un préstamo o otras decisiones sociales. Las sociedades anónimas van a llevar el registro de acciones y el registro de asistencia a asamblea. ¿Por qué? Porque en la sociedad anónima, que son tantos socios, los socios cuando van a la asamblea firman el libro de asistencia y después el libro de actas, no se vuelven a volcar todos los socios, sino en el libro de actas se pone que firman solamente 2 o más socios ese libro. Y llevan un libro de registro de acciones, porque como acá las acciones son libremente transmisibles, pueden cambiar quiénes son los accionistas, en ese libro se asientan así que por ejemplo, una persona es accionista y después le vende su acción a otra persona.
Otro tema que les quería mencionar a la hora de elegir una sociedad y demás, es que tenemos que pensar cuáles son los costos de ingreso, cuáles son los costos que voy a tener por hacer una sociedad. Es decir, por ejemplo, yo soy contadora, entonces yo puedo desarrollar mi actividad de forma personal o también puedo crear con otras contadoras o yo sola una sociedad. Entonces, lo que tengo que ver es cuánto me va a salir tener una sociedad. La sociedad me va a dar el beneficio que el patrimonio de la sociedad y la actividad de la sociedad va a estar separada de mi patrimonio individual. Pero eso también me va a llevar a que yo voy a tener muchos más costos. También, por ejemplo, si quiero emprender un negocio, quiero vender cosas, quiero poner un negocio comercial de venta de indumentaria, de lo que sea, tengo que ver eso. ¿Voy a desarrollar esta actividad con mi propio nombre o voy a crear una empresa? Porque siempre en la persona son más sencillos y voy a pagar menos impuestos, pero después, si el volumen de esta empresa lo requiere, voy ganando dinero, siempre me va a convenir a futuro y a mayor escala tener una empresa organizada como una sociedad. Para tener así una sociedad voy a tener costos de formularios, tasas, el capital mínimo que le tengo que asignar y, por ejemplo, van a pagar impuestos de sellos el 1.4 del capital que decidan en el contrato, voy a tener un costo de publicación en el boletín oficial, voy a tener las tasas de inscripción en el registro público de comercio, que creo que es del 6 por 1000. Los directores y gerentes tienen que prestar una garantía para la sociedad, pero esto es poco. Para hacer el contrato, o si bien tengo que ir al escribano y voy a tener el costo de una escritura pública o de certificar firmas si elijo tener una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima simplificada. Y después honorarios de escribano, abogado, contador de la persona que me redacta el contrato o que me asesora y me hace la gestión de inscripción en el registro. Otros costos de ingreso va a ser que me voy a tener que anotar así en los impuestos nacionales, provinciales, municipales. Por ejemplo, si yo hago una SRL con otra persona, que voy a tener que inscribirme, voy a ser gerente de esa SRL, entonces voy a pasar a pagar autónomos mensualmente. Después la empresa, por ejemplo, que va a vender indumentaria, va a tener que pagar el 21% de IVA sobre las ventas. Entonces ahí cuando yo le mencionaba ver qué les convenía más, si yo tengo una producción y mis ventas son menores y le vendo al público en general, a consumidor final, mientras me puedo quedar en los límites de facturación del monotributo, me conviene ser monotributista y no ser responsable en cripto, porque ahí le tengo que adicionar el costo del 20% del IVA, después voy a pagar, no sé, el 2, el 3, el 4 de ingresos brutos, pagar la licencia comercial. Si soy así una empresa, anualmente voy a tener un balance auditado, que también son costos, y después con mucho más desarrollo voy a necesitar tener una actividad, una estructura administrativa. Voy a desarrollar mi empresa, voy a tener que tener la gente que realiza en el trabajo, la gente de comercialización y el personal administrativo que cargue todas esas facturas de compras y de ventas, y el asesoramiento de un estudio contable para que me lleve los impuestos y el balance, porque después así uno tiene sus impuestos mensuales, como IVA, ingresos brutos, y después se hace el balance de 12 meses cuando se decide en la fecha de cierre del ejercicio, y en función de ese balance se paga el impuesto a las ganancias, que en Argentina es una escala, pero
puede ser del 25 al 35% del resultado impositivo. Y por último, si las cosas no salen tan bien como pensaban y dejamos esta sociedad o nos peleamos con el socio y demás, para dar de baja a la sociedad tengo que tener en cuenta también esto, voy a tener costos de salida por darme de baja de todos los impuestos, porque después si no es un dolor de cabeza que me va a quedar siempre ahí la sociedad como mochilita en la FIP. Voy a tener que hacer balances de disolución, liquidación y también los costos de los profesionales que van a intervenir para poder dar de baja todo el quit y todo el contrato en el Registro Público de Comercio. Bueno. Bueno, María, ha sido muy claro. Vos sabés que ahí han surgido algunas consultas, sobre todo de Eugenia. No sé si te animás, Eugenia, a hacerlas. Sí, que la haga, por favor, Porque si se puede. no sé si por ahí te las habrá respondido a medida que fue Hola, avanzando la ¿qué tal? exposición. Hola, ¿qué tal? Sí, 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 no hay problema. Las hago. Sí, en realidad, bueno, nuestra consulta es porque estamos queriendo armar una sociedad. Somos dos socios y lo que queríamos, bueno, es ver bien qué es lo que nos convenía, si es SRL, si es sociedad anónima, si, bueno, sociedad anónima lo habíamos dejado medio de lado, medio de las SAS, que son como más nuevas, que implican por ahí un gasto un poco menor, teníamos entendido por lo que estamos viendo, y en cuanto a papeles también, menos requisitos, bueno, y queríamos saber más o menos, por ejemplo, si nosotros hoy tuviésemos o iniciáramos una SRL y uno de los socios incumple, suponte que, no sé, de acá se inicia una SRL y pasa un determinado tiempo o años y el socio incumple en las declaraciones juradas, por ejemplo, que me perjudican a mí como socia número 2, y lo tengo que desvincular a esta persona porque, no sé, ya no trabajamos juntos, porque ya no funciona, porque se rompió un vínculo. ¿Se puede desvincular a una persona por incumplimiento, por ejemplo? ¿Cómo? Perdón, no te escuché lo último. ¿Se puede desvincular por? ¿Vincular a una persona por incumplimiento? Mira, lo más fácil es que esa persona, si ya la relación no da para más, es buscar otro socio y que esa persona le venda su parte a otro. Pero hoy, por ejemplo, si yo consolido una SRL y de acá a 3 años hay un problema con ese socio y lo quiero desvincular, ¿hay alguna forma de hacerlo o no? ¿Tiene que él vender su parte y desvincularse? Lo más simple es que venda, lo que pasa es que si vos primero tenés que plantearte cómo va a ser la relación, vos querés una sociedad y vos tener el control, lo podés hacer, depende de qué participación le das al otro en la actividad. Y no, porque capaz que somos 2 personas o 3 personas o no sé, 4, que vamos a entablar. Claro, pero los que asumen el riesgo o los que quieren encarar el negocio, siempre son estos planteos. ¿Querés darle a los 3 por igual? ¿La idea, el proyecto es tuyo? ¿O querés mantener vos, no sé, la sartén por el mango? Entonces decís, no, yo el 51. Ajá. Desvincularlo, se puede desvincular a un gerente, pero después al socio es más difícil y siempre le vas a tener que pagar. Entonces siempre vas a tener que llegar a un arreglo que va a ser extrasocietario para eso. Está bien. Está perfecto. También se dan estas cosas que se ponen cláusulas específicas para que la persona no pueda salir, porque si no, que tienen que estar aprobadas por el resto de los socios, porque si no, puede ser una empresa que marche viento en popa y que ustedes se pelean y después te quiere chantajear diciendo, bueno, le voy a vender mi parte a otro NN para que te moleste nada más, ¿no?
Ajá. No sé. Bien. Hay cosas que se ponen dentro del contrato de la sociedad, pero no Bien. Bueno, y con respecto son a las exactas, no es que siempre te van a solucionar la vida. Los dolores de cabeza los vas a tener, y la mejor manera de que cuando las cosas no van, no fluyen, es buscar un diálogo y una manera de decir así políticamente correcta, decir no estamos funcionando como socios, ¿qué te parece si te compro tu parte? Pero es una discusión, porque él va a querer más de lo que vos le vas a querer pagar, ¿viste? Son cosas que uno no puede predecir a futuro cómo va a funcionar. Sí se ponen cláusulas para que no se pueda boicotear a la sociedad, porque la sociedad va a ser una persona diferente. Vos decís, vos tenés que establecer la sociedad y pensar así, la responsabilidad es de los dos que estén las declaraciones juradas pagadas. También pensalo como que un tercero se tiene que hacer cargo de esto para vos no tener dolores de cabeza. Entonces, cuando terceras personas o están claras la repartición de tareas, no vas a tener estos temas de no me presentó la declaración jurada. Bien. Y con respecto a las SAS, pueden haber dos socios también, o sea, eso también pueden haber 2, 3, 4 socios, no hay ningún problema, se puede iniciar. Tiene aparte, algún costo aparte más allá del 25% del capital para iniciar que hay que... No, eso es en total. Vos, por ejemplo, haces una sociedad de servicios de 100.000 pesos y lo que tenés que aportar de entrada para que la sociedad funcione, porque tiene estos gastos de inicio de 25.000 pesos entre todos. Vos después el capital lo dividís así porcentualmente, qué partecita quiere cada uno. Son 10 socios y cada uno pone el 20%, o son 10 socios y hay uno que pone el 40% y el otro dividido en 6% cada uno, así, ¿me entendés? Vos armás como armás la torta. Está bien. ¿Y la SAS también se hace a través de instrumento público? No, la SRL y la SAS se hace un contrato que se firma y lo que vas al escribano es a certificar la firma. También tenés otra manera de que la firma te la certifique el Registro Público de Comercio, y ahí te sale un poco más económico en costos. Pero todos se tienen que molestar, ir al Registro Público de Comercio a firmar a la hora y en el día que el registro les dice. Perfecto. Bueno, ahí Analía Acuña pregunta, si es una empresa familiar, ¿qué sociedad sería? Lo que pasa es que depende cuál va a ser la actividad de la empresa, qué es lo que va, ¿me entendés? ¿A qué se va a dedicar? Y cuánto es el capital. Hay que ver varias variables, ¿no? Con que sea empresa familiar, no. En la empresa familiar tiene los mismos riesgos que me decía la chica anterior, de pelearse con el hermano, con el primo, ¿viste? Son sociedades así, en ese sentido son todas iguales, ¿no? No es que te aseguran que si haces sociedades con amigos te vas a pelear o vas a tener más riesgo de que si haces sociedades con familiares. Exacto. Es Sí. que por eso depende qué es lo que quiera, qué tipo de empresa, qué negocio ella quiere llevar adelante, para ver si qué le conviene. En simplicidad es más simple tener así una sociedad anónima simplificada o tener una SRL. Esas son las más sencillas a nivel de llevar y de burocracia interna, ¿me entendés? Que de completar. Ahora, si es una sociedad con una estructura, como te decía, no sé, transporte, construcción, o algo que se dedique a la compra-venta de más envergadura, que necesitas empleados, demás, va a ser una SRL o una SA, o depende qué es lo que se quiera. Hay veces que con la SA se planifica la herencia, no sé. Bueno, Es decir, yo sumo más costos, más gastos, porque mi objetivo es entonces busco este tipo societario. claro, mira, en Pero ese hay que verlo sentido siempre en el caso particular con todos los detalles, no con...
con uno solo. Exacto. Ahí Carolina Henning dice, en el caso de una transición generacional, ¿la SAS parecería ser una buena opción para ordenar una transición? ¿Podrías comentarnos? Sí, lo mismo. La transición es decir, yo ya tengo, tus padres, tu familia, ¿viene ya con una sociedad hecha o no? Si viene con una sociedad ya hecha, depende qué es lo que sea, aunque sea sociedad de hecho y demás, vos lo que podés hacer es una transformación y cambiar el tipo societario a lo que vos quieras. Si tu papá tiene un negocio como persona física sola, que él es a nombre de él está el negocio del solo, y lo que querés es pasárselo a los hijos, se hace una reorganización empresaria en los términos de la FIP, y se busca una sociedad que puede ser una SAS o una SRL para hacer este cambio. Pero no es tan sencillo, tiene muchos requisitos y tener las cosas bien en orden para hacer esto. Cambiar los bienes que estaban a nombre de una persona, pasarlos a una sociedad. Claro. Dice, y la misma persona, Carolina, pregunta, y otra consulta, en este caso, ¿a partir de qué facturación podrías pensar en una SAS en la actividad agropecuaria? Y agropecuaria no sé, pero creo que agropecuaria, si es por venta, el monotributo tiene hasta 8 millones anuales, agropecuaria es mucho más grande, ¿no? Claro. Es como que... Lo que pasa es que a veces las actividades agropecuarias las desarrollan en cabeza de la persona física como dueño del campo. Ahí no sé de cuál sería su nivel de producción y demás. O qué es lo que quiere, sí, no sé bien. También qué es lo que quiere cuidar, porque si es una actividad agropecuaria, no sé, que el campo esté a nombre de la familia, alquilarlo a una sociedad y que la sociedad desarrolle la actividad, es como, ¿viste? Es como cada caso tiene sus tópicos, sí. Y ese en particular. Es ir pensando la transición en realidad, ¿no? De una empresa unipersonal, bueno, cuando toma la posta la tercera generación en este caso, cómo organizarla para contribuir en la transición a la subsistencia, que esa actividad pueda perdurar si hay interés en la siguiente generación, ¿no? Y que pueda ser ordenada de forma de no perder mucho de los esfuerzos anteriores, ¿no? Claro, ya ahí para cuidar el patrimonio es como que vos tenés que decir el patrimonio a nombre de quiénes va a estar o cómo lo vas a repartir entre tus herederos. Y después una sociedad para la explotación, para claro, que la explotación no ponga en riesgo el patrimonio del campo o lo que fuera. Y también ahí, esto de las empresas de familia, viste, siempre tiene sus conflictos. ¿Quiénes van a ser los que realmente trabajen? Entonces, más que el contrato social no te asegura esto. Vos tenés que hacer también como un contrato privado de familia, de reglas claras, viste, entre ellos. Acá el que trabaja va a tener, le vamos a pagar por su trabajo, y el que no trabaja va a sacar fruto de la actividad, pero tenés que poner reglas porque si no, viste, es como que se confunde, porque toda actividad tiene que ser paga. Entonces el que trabaja en forma personal va a tener su sueldo por destinar tantas horas, y los otros eso es por trabajar. Ahora, por ser accionista de la sociedad que hace la explotación, y vas a participar en los beneficios que deje después, pero participar en los beneficios es más chico. Y acá el problema de las sociedades por eso a veces lo importante es cómo se reparte la voluntad, el capital. El que tiene la voluntad, o por ejemplo, si yo tengo una sociedad, por eso decía la sociedad del 51%, si nosotras dos somos socias y yo tengo el 60%, voy a hacer lo que yo quiero, porque todas las decisiones las voy a tomar yo.
Y si yo vos te tengo que dar dividendos, plata de que, no sé, ganamos con la actividad que hicimos y yo te quiero molestar, no te voy a votar dividendos. Entonces vos vas a, capaz que tenés, por ejemplo, que tengamos una sociedad que tiene un inmueble y lo alquilamos. Y vos decís, ay, sacamos tanta plata de alquiler este año, me corresponde el 40%. Y yo voy a decir, no, hay que pintar. Hay que gastarlo, no sé, hay que ponerle alfombra, hay que remodelar. Y voy a estar restringiéndote y no te voy a botar dividendos y porque tengo la sartén por el mango, tengo la mayoría de capital y tomo las decisiones. Y esto hay que verlo, por ejemplo, en sociedades de 3 socios, porque decís, sí, somos 3, sí, pero 12 complotan y el tercero lo dejan muerto. Pero estas son cosas comunes de todas sociedades, entonces hay que ver esas cosas. Bien, muy bien. Bueno, a Eugenia le quedaron 2 consultas pendientes. Dice, Sí. perdón, me quedó una. ¿La SAS responde con bienes, con los bienes, o es igual a la SRL? Y la otra las dos, consulta... la SAS y la SRL van a responder con sus propios, vos le aportás tanta plata y después estas sociedades van a tener sus ganancias y van a ir incrementando su patrimonio, van a responder con el patrimonio que vos tengas de la sociedad. La sociedad, claro. Que Bien. tenga la sociedad. Exacto. ¿Y pero hay sociedades que, obvio, que son sociedades de familia que arrancaron los padres hace 50 años y ahora son grandes grupos, son sociedades que tienen muchos bienes, es como decís, capaz que decís, ay, mi papá empezó con un camión y ahora tiene 10 camiones, y la sociedad es dueña de esos 10 camiones. Entonces a vos lo tiene que trabajar y te tiene que distribuir utilidades a fin de año. Claro, pero viste que la SRL no responde con bienes personales. A lo que voy es eso, con los bienes personales trabajaría del mismo modo la SAS y la SRL, o sea, ninguna de las dos involucra bienes personales, sino que de la sociedad misma. Claro, de la sociedad misma, es quiere decir, vos sos socio de estas sociedades y vos tenés tu casa y tu auto y son tuyos, nadie te los va a tocar. Si la SRL o la SAS tiene algún problema, va a ser el auto que pudo comprar por las ganancias que le dejó su actividad. Perfecto. Y la última, perdón, Sí, María, no. perdón. ¿Qué quiere decir que en un momento recalcaste que la SAS requiere de un registro de acciones? ¿Qué sería eso? Porque la SAS es una sociedad por acciones donde el capital, vos tenés que decir quiénes son tus accionistas cuando hay compraventas, es decir, arranco la sociedad, hago la SAS así con 2 accionistas y después uno se va y le deja las acciones a sus 2 hijos, entonces vas a tener uno con el 50, 2 con el 25, tenés que ir pasando y anotando en ese libro quiénes son los titulares de las acciones, porque la SAS va a ser para emprendedores, pero la sociedad anónima está pensada para muchos accionistas, entonces se tiene que llevar un libro de quién son los titulares para votar y después para pagarle utilidades o dividendos. En cambio, en la SRL, en el mismo contrato, te dice, esta sociedad, los socios son tal, tal y tal. Y cada vez que vos haces un acta de asamblea, decís, nos juntamos María, Julia, Silvina y Lorena y estamos presentes la totalidad de los socios de la SRL. Y ahí firmamos. Bien. No sé si se entendió. Si fuera una SA, yo tendría que armar en la asamblea la toma de decisiones diciendo estos 100 socios y enumerarlos. Entonces, por eso la SA tiene 2 libros. Uno es el registro de acciones, que es decir, en todo momento quiénes son mis accionistas, donde yo voy a poner las compras y ventas de esas acciones. Hoy soy yo acciones, mañana se lo vendo a Lorena. Y después, cuando hago la asamblea, que voy a tomar una decisión, voy a votar el balance, voy a elegir quiénes son los directores, tengo que decir quiénes están presentes en esa asamblea. Entonces se firma un libro aparte diciendo, todas estas 100 personas presentes son las que firman y participaron de la asamblea. Y en el libro de asamblea solamente se mencionan 2 accionistas en representación.
Perfecto. Bueno, bueno, creo que ya no hay más preguntas, me parece. Bueno, María, entonces si es así, te damos las gracias. Bueno, Realmente muchas has gracias, sido muchas muy gracias clara. por su tiempo y por la invitación, Lorena. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Les recordamos a los participantes, bueno, que todo el material, como ahí también Marita les fue explicando, queda disponible, lo mismo que el video, en las páginas oficiales tanto del Ministerio de las Culturas como del Centro PYME, para que puedan consultarlo cuando lo necesiten. Y bueno, pasarles el aviso entonces que la próxima charla va a ser revisión de costos, el próximo miércoles 17 de mayo a las 16 horas. Va a estar a cargo de Tomás Rubilar del Centro PYME Adenau. Se van a ver algunos aspectos generales de costos, cómo calcularlos, la clasificación básica, bueno, los costos de cada uno de los emprendimientos. Así que bueno, creo que es una charla también necesaria para los emprendedores. Así que bueno, la difusión y la inscripción de esta charla se hace a través de las redes. Ya a partir de mañana seguramente vamos a estar difundiendo los datos. Así que bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos y a todas por la participación y nos encontraremos el próximo miércoles.